El siguiente paso es modelar la nariz y empatarla con los labios. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es partir nuevamente la vista frontal. De la misma manera como se trabajó la boca, vamos a crear un plano. En este caso vamos a crear un plano que cubra más o menos la área, igual eso ahorita se va a modificar. La diferencia es que aquí, por ejemplo, vamos a trabajar 3 y 3 elementos. A partir de ahí lo que vamos a hacer es básicamente reutilizar parte de la metodología. Vamos a vincular las esquinas para que se genere un loop concéntrico y vamos a tomar en cuenta que esta parte del modelo, en este caso, va a tener una lógica derivada de la forma de la nariz. En este caso, por ejemplo, una cosa es la forma de la nariz que tenemos de vista frontal y otra cosa es la parte inferior. Más o menos el objetivo es plantear, en este caso, por ejemplo, un escalamiento para que las fosas nasales queden circunscritas dentro de esta línea, pero en el que estos dos vértices queden por encima de la altura de las fosas nasales, para que podamos empezar a tener una posición, unas ubicaciones concéntricas en este sentido. Asimismo, pues obviamente estos dos vértices pasarían a hacer cobertura, digamos que de esta zona media, y estos pasarían a hacer, digamos que el empate con la parte trasera. Obviamente todos estos extremos van a estar en consonancia, por ejemplo, estos van a ser la parte final de las aletas de las fosas nasales y estos van a terminar de complementar el volumen que ahora vamos a mirar más claramente. Entonces, ya teniendo esta vista frontal, sigue la construcción de la vista lateral. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, estos dos vértices que corresponderían a la parte superior de las fosas nasales vendrían más o menos por esta zona. Los inferiores tendrían que venir más por esta zona. Estos dos, que son en la parte superior de la nariz, tendrían que venir por acá. Y estos dos, en este caso los dos extremos, vendrían por esta zona. Que se llama aquí el empate donde viene la forma de la nariz. Teniendo esto, pues obviamente uno ya empieza a mirar los resultados. Como vemos, no es muy difícil ver que realmente sí se puede ir logrando rápidamente una forma adecuada, pero pues obviamente hay que empezar a añadir más divisiones. Entonces, primero que nada, vamos a traer una división por todo el medio y otra división en este sentido. Esto que nos va a permitir empezar a tener una serie de nuevos elementos con los cuales trabajar sin tener que incluir demasiada geometría. Empezamos a modelar nuevamente nuestra forma básica. Tratando de respetar lo más que se pueda la construcción del modelo y generando, digamos que también una organicidad en la construcción del volumen. Una danita tiene una forma un poco más aguda en la parte superior, entonces esta forma no puede quedar de esta manera. Como vemos, entonces la forma tiene que ser un poco más abierta, eso no puede quedar tan cerrado acá, entonces tenemos que empezar a recomponer estas áreas para que sean mucho más cercanas. Obviamente al recomponer estas áreas toca empezar a pensar en sus equiparables progresivamente hacia arriba. Ya terminé también con una nariz más en punta. Vamos viendo cuál va a ser como el objetivo de esta zona. La idea es que aquí quede el agujero de la fosa nasal. Y para que eso se dé, pues toca tomar en cuenta bien el proceso, digamos que del modelado. Aquí vamos viendo que, por ejemplo, ya todos esos puntos toca seguirlos acomodando mucho más. Y
todo lo correspondiente a esta zona, que es la parte ya trasera de la forma de la nariz, tenemos que empezar a agudizarla para que se vea más como el ejemplo del modelo. Hay que buscar que estas líneas no se distensionen tanto, exacto, que estén más acomodadas, más cuadradas. Por el momento no vamos a unir estos puntos extremos porque la idea es que surjan hacia arriba ciertas partes del modelo. O sea, estos dos extremos no deben quedar concéntricos por ahora debido a la necesidad de que ellos sean el empate o el empalme, por decirlo así, con la zona entre los ojos, de acá para arriba. Tenemos más o menos la forma del modelo muchísimo más depurado. Estos dos extremos los vamos a recortar un poco. Miramos la forma, la vista lateral. Obviamente nos falta, digamos, que trabajar en los empates. Y pues vamos a tratar de reacomodar. Por el momento ya tenemos, en este caso, pues como la forma general de la cara de Anita. Para las fosas nasales vamos a seleccionar, en este caso, esta fosa inicial. Decimos extruir. Vamos a escalarla un poco hacia el interior. Y antes de nuevamente escalarla, perdón, vamos a repetir la extrusión echando hacia adentro la nariz del personaje. Obviamente este extremo está demasiado grande. El objetivo es ¿cuál? El objetivo es poder, digamos que generar una apertura de la fosa nasal. De ahí pasamos al edge y lo vamos a recortar un poco. Como vemos, la fosa puede tirar o tender hacia un lado. Vamos a insertar un nuevo edge loop para que esto no quede tan, digamos que tan atropellado. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a tener que volver a hacer esto y que no queden, digamos que tan asimétricos. Lo que podemos hacer es eliminar la mitad de estas caras. Y lo que podemos hacer es plantear un mirror geometry, en este caso en el eje menos X. Tenemos acá que ver las características. Vamos a ver si el mirror geometry me permite hacer simplemente el mirror. Vamos a decir vertex y lo que vamos a hacer es emparentar pares. Quedan con cuatro caras, quedan con la forma, digamos que perfectamente simétrica que nosotros necesitamos. Y para hacer énfasis en esta división, lo que vamos a hacer es insertar una pequeña división en una parte y ya tenemos la base de este elemento. Que esa división tenemos que replicarla en esta parte para luego posteriormente digamos que hacer el empate más fácilmente. Si nosotros eliminamos esta división, por el momento podemos ver el empate que se va a dar directo entre esas dos etapas. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la forma de la nariz, seleccionamos la boca y le decimos combinar. Ese combinar lo vamos a replicar añadiéndole una opción con el bridge. En este caso vamos a insertarle dos divisiones para que nos dé una buena cantidad de loops. Ya en este punto lo que vamos a hacer es, utilizando la opción de relajar,
vamos a tratar de ver hasta dónde podemos manejar la malla. Voy a desactivarle el reflexión. Y aquí tenemos que ir muy progresivamente. En este caso, ¿qué toca hacer? Sobre todo en la vista lateral, toca mirar o evidenciar realmente dónde están los vértices e irlos organizando progresivamente. Pues, por ejemplo, en este caso, al tener más divisiones, pues vamos más bien a trabajar partiendo con una sola y ya nos va a quedar mucho más fácil organizar de esta forma. Nuevamente empezamos con los vértices a generar una dinámica muy diferente de la visualización del modelo. Perfecto. Entonces ya de esta manera podemos tener claridad frente a cómo se debe percibir por lo menos el empate entre estos dos elementos. De esta manera nosotros podemos empezar a generarle formas o loops. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar ya estos tres elementos, estos tres. A la extrusión vamos a darle una división de 3, extruir, activamos la relación con el mundo y hacemos una proyección. Podemos ver obviamente, el objetivo de esto es tratar de equiparar en muchos sentidos ciertos aspectos de las divisiones. Aquí ya lo tenemos. Y lo que podemos ver es cómo funciona ya la construcción de los loops. Obviamente después toca corregir. Normalmente lo que se hace es tratar de pulir un lado, se borra y se empata. Un proceso un poco repetitivo y molesto, pero es muy importante estarlo realizando. Entonces en este caso lo que hacemos es empatar a través del merge, buscando que la continuidad entre la forma no solamente digamos que corresponda a ciertas áreas, sino que digamos que parta desde el rostro y se articule con la nariz, porque los músculos digamos que se deben empatar de dicha manera. Perfecto. Tenemos más o menos este esquema. En este caso, los extremos sí ya empezamos a redondearlos y tenemos ya más o menos la conjunción de este grupo de formas. ¿Qué implica esto? Implica que obviamente esta forma de acá debe pulirse para cumplir con esto. No puede quedar, digamos, que de esa forma tan extraña en términos de hundimiento. Es lo que vamos a hacer en un momento determinado. Otra manera que vamos a trabajar con esto es trabajando el movimiento con la reflexión, con la simetría. Vamos a trabajar con el objeto, una simetría en este caso en X, vamos a decir que se llama la tolerancia, pero como no ha sido creado directamente, en este caso por ejemplo, tendríamos que trabajar con el objeto, no nos está dando posibilidades de reflexión simétrica. Tenemos que aumentar mucho la tolerancia, mirar si funciona, mirar si funciona realmente no. Entonces simplemente desactivamos la simetría. Por ahora vamos a hacerlo manualmente y el objetivo es evitar que estos elementos del modelo queden demasiado hundidos en la forma. Entonces aquí es donde uno tiene que empezar a mirar si, por ejemplo, un relajar, ya de una manera otra vez volviendo a activar el reflection, ampliando el círculo, puede darnos un poco más. Y tenemos que ver que, por ejemplo, estos vértices deberían escalarse más para que no de una forma tan extraña. El objetivo es que no haya curvaturas, sino que vayan quedando una serie de formas lo más circulares posibles. Facilitando el movimiento de todo lo que se vaya a insertar propiamente. También podemos utilizar
con la herramienta de reflejar herramientas parecidas, trabajando con opacidades bajas, hay que ser muy medido porque va acumulando bastante. Por ejemplo, hay que trabajar unidades pequeñas que vayan dándole a la forma un toque más cercano al modelo, más regordete en este caso, sin tener que hacerlo tan manualmente. Bueno, tomando en cuenta que Anita, como personaje que es una coneja, pues obviamente no debe ser demasiado delgada de pómulo, sino que al contrario, tiene una forma graciosa en ese sentido. Hasta el momento lo que tenemos ya es la unión de la nariz y la boca, ya va quedando de una forma muchísimo más interesante. Aquí en el caso de la nariz, pues lo que estamos haciendo es evitando que si por algún motivo el personaje tiene un acercamiento a un primer plano, pues se vea tan fácilmente lo que es la perforación interna, se puede hacer muchísimo más agudo, pero pues ya tendría que ser una toma realmente